Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Los accidentes por animales ponzoñosos son producidos por la exposición, mordedura, picadura o contacto a reptiles, artrópodos, peces y otras especies que al inocular sus toxinas en el organismo provocan una serie de alteraciones fisiopatológicas que dan lugar a signos y síntomas íntimamente relacionados con el género animal agresor. El veneno es un conjunto de sustancias tóxicas de naturaleza proteica compleja y difícil de aislar. Las propiedades biológicas y farmacológicas de estas sustancias tóxicas son muy variables entre especies, lo que debe tomarse en cuenta para la producción de los sueros antiveneno. Los plaguicidas actúan interrumpiendo procesos biológicos esenciales de las especies que controlan. Por desgracia, dado que nuestro organismo suele depender de procesos similares para funcionar adecuadamente, nuestra salud también se puede ver afectada. Entre los riesgos para la salud humana que entrañan los plaguicidas, cabe distinguir entre los efectos inmediatos, que van desde náuseas y mareos hasta convulsiones e incluso la muerte, y los efectos a largo plazo, como cáncer, defectos congénitos, lesiones en el sistema nervioso y alteraciones del sistema endocrino. Pues ya estamos aquí, después de ver esta interesante cápsula sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es todo lo relacionado con el Centro Toxicológico aquí en Michoacán. Y bueno, para este tema tenemos, pues, ¿qué más que podemos pedir de que nos acompañe? Un gran amigo y un excelente especialista, que es el doctor Gustavo López. Y bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, gracias por la invitación, muy contento de estar en el programa. Gracias a ti por venir. Tengo ya desde hace varios días llamándole, trabajamos aquí en el mismo centro hospitalario, aquí en el Hospital Ángeles, y diciéndole cuándo grabamos, cuándo hacemos el programa, cuándo decimos eso. Ya él es un especialista, un invitado ya asiduo a este programa. Pero bueno, el tema del día de hoy, queremos hablar de todo lo que haces en el Centro Toxicológico aquí en Michoacán. Platícanos cómo nació esta idea, Gustavo, cómo fue que nació el Centro Toxicológico. Bueno, pues fíjate, Martín, que la Organización Mundial de la Salud dicta que debe de haber un centro toxicológico por cada 1.000.000 de habitantes. Muy bien. Nosotros en Michoacán somos más de 3 millones de habitantes y no había un solo centro toxicológico desde nunca. Uh-huh. La necesidad de atención de nuestros pacientes para los pacientes intoxicados era grande y bueno, pues yo salí del Hospital Juárez de México, tenía esta necesidad de crearlo, tenía 8 años intentando hacerlo y ahora pues es un reto que tenía y ahora un gusto el tener este centro toxicológico que ayuda a mucha gente en el estado y en el país. Cuando hablamos de intoxicaciones, pareciera como que fueran intoxicaciones por, pues no sé, por alcohol, por algún tipo de sustancia, por alguna droga. ¿A qué te refieres cuando hablamos de intoxicaciones? ¿Cualquier tipo de intoxicación se trata en el centro toxicológico? Cualquier tipo de intoxicación. En realidad, si tú hablas de tóxicos o de venenos, generalmente piensas en un animal de ponzoña, en un alacrán, en una araña, en una víbora, en una hormiga, en una abeja, en una avispa. Sin embargo, toxicología, decía el padre de la toxicología cuantitativa, decía Paracelso, todo es veneno y nada es veneno, todo dependerá de la dosis. La cantidad. De la cantidad. Exacto. Y entonces todo se puede convertir en un veneno o en un tóxico.
Es por eso que el tema de toxicología es muy amplio y las intoxicaciones puede ver no solamente animales de ponzoña, drogas de abuso, plantas medicinales, plantas tóxicas, plaguicidas, medicamentos, intoxicaciones por intentos suicidas. En realidad todo puede ser veneno, dependerá de la dosis y dependerá de la forma de uso. Entonces el tema de toxicología es muy amplio. Pues sí, porque con todo eso que nos acabas de mencionar, yo me pongo a pensar en que toda esta información necesitamos, de tan amplio que es, necesitamos mucha información, Gustavo, para prevenir una intoxicación, obviamente. Fíjate que es un tema muy interesante. Parte de la función de este centro toxicológico aquí en el estado es no solamente atender ya el problema, atender a ese paciente intoxicado, sino es prevenir. Y una de las funciones fundamentales que debe tener un centro toxicológico es prevenir las intoxicaciones, ¿no? Okay. Trabajamos mucho con el tema de adolescentes cuando van a iniciarse con el tema de las drogas, que son un grupo de riesgo. Pues trabajamos mucho el tema de la prevención, amas de casa para evitar intoxicaciones en los niños de manera accidental, y de ahí grupos de alto riesgo como por ejemplo adultos mayores que pueden intoxicarse con sus propios medicamentos que toman a diario. Entonces el tema de prevención es un tema muy importante para nosotros como centro toxicológico. Pues a mí me da mucho gusto, como ya lo hemos platicado en otros programas, que nos has hecho el favor de acompañarnos y darnos toda esta información. Me da mucho gusto que ya tengamos un centro así aquí en Michoacán, porque si bien es cierto que se necesitaba por el número de población, yo creo que hasta, aunque no tuviéramos el 1,000,000 de habitantes, aunque fuéramos 100,000 habitantes, no nos gustaría que nos tocara una intoxicación a un hijo o a mi padre o a mi madre, una intoxicación de la cual pudimos haberle evitado con información. Claro. Y eso que hace el centro toxicológico y que está además aquí en el Hospital Ángeles, pues es fabuloso, porque tengo entendido, y me gustaría que lo comentaras, que están abiertos a cualquier, no necesita usted inclusive ni venir. Claro. ¿Se puede atender vía telefónica? ¿Cómo es eso? Claro. Una de las funciones del Centro Toxicológico del Hospital Ángeles es atender las intoxicaciones en lo agudo, en el momento. Y entonces nosotros tenemos un servicio de atención telefónica 24/7 y es completamente gratuito. Es un servicio que el hospital oferta. La ama de casa que tiene de repente un niño que tiene un accidente con cloro, se toma un frasco o se toma un traguito de cloro, ¿qué hace en ese momento? Entonces es fundamental la toma de decisiones. Nos marca y nosotros le decimos exactamente lo que tiene que hacer para que eso no se vaya a convertir en un problema mayor. Y eso es un valor que tiene un centro toxicológico de manera importante, sin ningún costo, y eso es parte de las labores que hace el centro toxicológico. Y que además no necesitarían venir precisamente a atenderse al hospital en donde está el centro toxicológico. O sea, de momento le das la información. Si quiere, se puede venir aquí al hospital, al servicio de urgencias, y si no, pues, pensando en que esté en otra ciudad, por ejemplo, puede acudir con el servicio de urgencias más cercano, pero ya la primer medida de atención que se dio por la situación de la llamada de esa información, pues sencillamente puede significar la diferencia en la evolución de un problema que ya se presentó por ese accidente y entre un estado de salud más grave o una situación menos delicada. Por eso es que me gusta cada vez que estás aquí, que platicamos de este tema, porque estoy seguro que una persona que le evite el centro toxicológico y con este tema, con esta información en el programa, que evitemos que se intoxique, que se lesione, con eso es suficiente. No necesitamos más, con una, y por eso estamos aquí. Y bueno, vamos a ir a una pausa, si me permites, Gustavo, y regresamos después de esta pausa aquí a su programa Consulta Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos con un especialista en urgencias y que tiene el centro toxicológico a su cargo aquí en el estado de Michoacán. No se vaya, regresamos. La artrosis de rodilla se caracteriza por el deterioro paulatino de este cartílago y conduce a la aparición de dolor en la actividad física, incapacidad variable para caminar y permanecer de pie, así como la deformidad progresiva de la rodilla. En general, es propia de personas mayores, aunque puede aparecer antes de los 50 años, siendo excepcional en jóvenes.
Los síntomas más frecuentes son dolor, rigidez, deformidad y pérdida de funcionalidad. Es característico de la artrosis de rodilla tener dolor y rigidez al intentar levantarse, después de estar un rato sentado. Entre los factores ambientales que aumentan el riesgo de padecer artrosis, destacan la edad, determinadas ocupaciones o actividades laborales y el excesivo ejercicio físico. El diagnóstico se basa en los síntomas que explica el paciente junto con la exploración de la rodilla. La realización de radiografías también es útil para confirmar el diagnóstico, ya que aparecerán los hallazgos típicos de la artrosis y permitirán establecer un pronóstico, según la rodilla se encuentre más o menos desgastada. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Consulta Médica y que el día de hoy estamos con un invitado muy especial, un cirujano traumatólogo ortopedista que además está certificado por el Consejo Mexicano de Traumatología y Ortopedia y es el doctor Orlando Flores Jaime, que es un colaborador aquí y parte del staff del Hospital Ángeles en donde estamos el día de hoy en esta temporada transmitiendo. Te dejé una pregunta en el aire, Orlando. ¿Es mito o realidad eso de que mejor no hago ejercicio porque me voy a lastimar las rodillas, sobre todo trotar, correr? Y la otra es gente que a temprana edad procura no subir escalones para no lastimarse las rodillas. ¿Eso es cierto o es un mito nada más? Tiene mucha razón este concepto. Realmente todo el deporte de impacto, lo que implica correr, trotar o saltar, va a generar una sobrecarga constante en las rodillas y eso va en detrimento del cartílago articular, de la calidad del cartílago articular. Se va erosionando. Los deportistas de alto rendimiento, también en los deportes de contacto, dígase fútbol, soccer, fútbol americano, taekwondo, tienen mucha predisposición a sufrir lesiones de ligamentos en la rodilla. Y esto genera una inestabilidad, un movimiento excesivo en la rodilla que también va alterando la calidad del cartílago articular. Entonces, el deporte tiene sus beneficios, pero también debemos estar conscientes de que tarde o temprano vamos a tener alguna consecuencia, sobre todo si lo practicamos en el alto rendimiento, ¿sí? Lo de subir y bajar escaleras realmente no es un factor que nos vaya a condicionar la artrosis como tal. Bueno, aquí ahorita que estaba leyendo la pregunta por la cual te hice esta pregunta y estabas dando la respuesta y me puse a pensar en tu servidor, que traigo un sobrepeso. Sí, porque como en horarios muy distintos por la misma situación de nuestro trabajo. Pero bueno, a ver, yo tengo sobrepeso y de repente me dan ganas de hacer ejercicio. Me subo a mi caminador y empiezo a trotar. Eso a mi edad, 53 años, me afecta a mis rodillas. Si nunca he hecho ejercicio, entonces me tengo que cuidar. O sí, hago otro tipo de ejercicio, ¿no? Lo ideal es, conforme va pasando la edad, buscar un ejercicio de menos impacto. Pero también es cierto que si nuestro cuerpo no está acostumbrado a realizar algún tipo de ejercicio, nuestros músculos no están preparados para, de forma disruptiva, iniciar con un impacto grande, lo van a resentir y ahí es cuando empezamos a tener desgarros, esguinces de forma frecuente y obviamente pues todo eso se va a ver reflejado también en el cartílago articular. Lo ideal, lo que yo les aconsejaría es que primero hicieran un programa de acondicionamiento físico, fortalecimiento muscular, en un gimnasio con un instructor certificado, exactamente, bien asesorados, y entonces sí, progresivamente ir aumentando el impacto en nuestras articulaciones. Esto no quiere decir que personas de 70 años no puedan hacer ejercicio. Sí lo pueden hacer, pero siempre bien asesorados y bien preparados, y así evitamos cualquier problema grave. Entonces, antes de irme a mi caminadora que acabo de estrenar y que estaba por estrenarla ya, que acabo de tener, entonces necesito un programa de entrenamiento y yo sé que hay mucha gente que tiene mi edad y que está en las mismas condiciones que yo y que seguramente dice, a ver, entonces no es nomás de irme a correr y ya salirme inclusive a la calle a correr, ¿no? Hay que ir con un
con un asesor, un entrenador, para que nos diga cómo hacer este entrenamiento. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas que nos dicen que algo está pasando en nuestros cartílagos, en nuestra rodilla? ¿Cómo te llega el paciente? ¿O tú qué le puedes decir a la gente que nos está viendo, Orlando? ¿En qué momento hay que acudir? O sea, traes una molestia así, no importa la edad, hay que acudir. Pero si estamos en esos grupos de edad de 40 y más años, bueno, pues hay que acudir con el especialista. El síntoma cardinal es el dolor. Muchas veces los pacientes llegan porque la rodilla empieza a tronar, sienten que algo se está moviendo, pero esto forzosamente no quiere decir que haya artrosis. Pero cuando ese rechinido ya se empieza a acompañar de dolor o de inflamación, entonces sí debemos acudir. Y lo importante es acudir al inicio de los síntomas, no cuando este dolor ya se ve acompañado de una rigidez articular y que el dolor inclusive ya se puede presentar cuando estamos en reposo. Yo veo, ahorita me vino a la mente ahorita que me estabas diciendo de los síntomas, vi una vez un video, no sé si fue un reel, un video en alguna red social, donde alguien se sube a bailar, una mujer se sube a bailar con un cantante que estaba ahí, y el cantante como de rap o no sé, y se inclina, y luego cuando se quiere levantar ya no puede levantarse. Ese es un problema de rodilla. Estamos hablando del mismo tema, lo que le sucede a esa mujer que te platico. Exactamente, sí. Seguramente esa paciente tenía un desgaste en la articulación entre la rótula y el fémur. Hablando de forma concisa o un poquito más fácil, la articulación de la rodilla se compone por 3 huesos: el fémur, la tibia, que es el hueso de la espinilla, y enfrente tenemos una cazuelita que es la rótula. Entonces, esos 3 huesos están en contacto entre sí y están recubiertos por el cartílago articular. Entonces, si nosotros nos agachamos o nos inclinamos, la presión entre la rótula y el fémur va aumentando a mayor grado de flexión. Si ya tenemos cierto grado de desgaste, pues obviamente esos movimientos van a ser muy dolorosos. Como ese caso que te platico. Digo, da risa de repente cuando ves el video que la bajan así doblada, literal, la cargaron porque no se podía enderezar. Pero bueno, eso no tiene por qué llegar a suceder hasta esos extremos. O sea, hay que atendernos en el momento en que tenemos esas molestias que tú estás mencionando, dolor, y en esos grupos de edad, pues hay que acudir. Ahora bien, ¿qué algún otro síntoma te ayuda a sacar ese diagnóstico en la historia clínica, o qué más es importante para ti cuando ves un paciente en tu consulta? Lo principal es interrogar bien acerca del dolor, la intensidad, la frecuencia, si está relacionado o no está relacionado con la actividad física o con alguna actividad en específico, si se quita con el reposo. También es muy importante preguntar acerca de los antecedentes. Si es una persona que se ha dedicado a cargar objetos pesados, a hacer trabajo pesado, si han tenido accidentes o lesiones en sus rodillas, eso también es muy importante. También si en su familia existe algún antecedente de alguna enfermedad general que pueda condicionar este problema. Y en esa historia clínica, el tener problemas como la artritis reumatoide, a lo mejor no la tienes diagnosticada como tal, pero puede ser que esté en una etapa subclínica, o sea, que no te has dado cuenta que tienes artritis. Es muy común, se asocia mucho con artritis reumatoide, esto, sí, nos decías hace rato. Es muy común que los pacientes también se acompañen de ese otro problema. Sí, es muy común. Digo, no es la causa principal, pero es muy común que los pacientes con artritis reumatoide, después de las manos, el sitio más afectado es la rodilla. En tercer lugar tenemos la cadera, pero eso nos habla de la importancia que tiene la artritis reumatoide en las rodillas. O sea que alguien que traiga un problema de rodilla, a lo mejor primero se notó lo de la artritis en otras partes como en las manos. Exactamente. Y ya después en la rodilla. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pacientes que nos mencionan aquí? Yo, y me voy a permitir leerte la pregunta, soy una persona de 58 años de edad que no tengo dolor en las articulaciones, pero cuando me levanto
de estar sentado o estar acostado, me levanto, tengo molestias y me cuesta trabajo al principio dar los primeros pasos. Ese es un problema también. Ese es uno de los... Aunque no tenga dolor durante su movimiento diario, cotidianamente. Exactamente. Ese es uno de los síntomas principales o iniciales, la rigidez matutina, que conforme el paciente va retomando sus actividades diarias, la rigidez va desapareciendo. Muchas veces no va acompañada de dolor, pero sí llega a cierto punto en que el dolor se hace presente. ¿Y qué tipos de estudios de gabinete necesitas para poder complementar este diagnóstico? ¿Laboratorio o gabinete? ¿Qué es lo común? Te lo pregunto de esta manera porque, Orlando, de repente, no sé si te pasa, al menos en mi especialidad sucede, que de repente llegan los pacientes sin una consulta previa y ya llegan con estudios de laboratorio. Doctor, vengo porque tengo esto. Y digo, espérame, ni me los enseñas. O sea, primero déjame revisarte, déjame ver cuáles son tus síntomas. Pero, ¿qué estudios de laboratorio y gabinete utilizas para integrar este diagnóstico? Que la clínica, pues, es como en todas las especialidades, ¿no? La clínica es la fundamental. Pero, ¿cuáles son los estudios? Exactamente. La clínica, como tú bien lo mencionas, es fundamental, pero también el diagnóstico por imagen es muy sencillo, es muy asequible para los pacientes. Basta con tomar radiografías en las rodillas en proyecciones antero-posterior o de frente y en proyecciones laterales. Con eso nos va a dar una idea de qué tanto espacio queda entre un hueso y otro, y eso nos habla del espesor que tenemos todavía o la reserva que tenemos todavía de cartílago articular, si es que existe alguna deformidad o si ya se empiezan a notar algunos otros datos de una enfermedad avanzada. Entonces, las radiografías nos sirven para diagnosticar, pero también para situar al paciente en qué estadio se encuentra y darnos una idea de cuál es el manejo más adecuado en ese momento. ¿Y exámenes de laboratorio? ¿Alguno en especial que la gente necesite saber que va a tener algún estudio de eso, o únicamente son los de imagen? Únicamente son los de imagen, a menos de que el paciente nos haya mencionado algún antecedente de importancia. Si él no se sabe que tiene artritis, pero sí hay antecedentes en la familia, vale mucho la pena descartarlo o confirmarlo de forma temprana y también canalizarlo con el especialista adecuado para que maneje la artritis cuando todavía tenemos oportunidad de cambiar el rumbo de la enfermedad. Esto es muy importante que lo sepa la gente, porque como te digo, mucha gente de repente puede decir, a ver, déjame ir a tomar unos exámenes completos y ahí voy a saber qué tengo. Bueno, es para empezar, este problema de artrosis no se ve si no hay una asociación de artritis o de otro tipo de problemas, pues no hay una asociación o un laboratorio que te diga tiene artrosis de rodilla. Es un diagnóstico que se hace con la sintomatología, con la clínica y con los estudios de imagen. Quiero hacerte una pregunta que lo vamos a platicar después de la pausa, que es, ya una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué tipo de tratamiento hay? ¿Médico, quirúrgico, y en qué momento es el tratamiento quirúrgico? Si tiene que ver esto con la edad, si me van a operar, es en ciertas edades o en edades tempranas también me realizan la cirugía. También quisiéramos saber, que la gente supiera si este tipo de cirugía se hace en el sector salud, en hospitales del sector salud, aunque tú no labores en este momento en un hospital del sector salud, pero bueno, te entrenaste en un hospital del sector salud. ¿Qué tipo de cirugía se hacen ahí? ¿Qué tipo de cirugía haces aquí en el Hospital Ángeles? Y bueno, vamos a platicar eso después de la pausa, si me permites. Y para usted que nos está siguiendo en este programa de consulta médica, por favor, recuerde que estamos en todas las redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y que también estamos a través de nuestro canal de YouTube, Consulta Médica. Por favor, chéquelo ahí, revise nuestro programa y compártalo. Esto es lo que hay que compartir, no las situaciones de memes y chismes y etcétera. Hay que compartir información útil. Por eso estamos todos trabajando de manera altruista en darte la información para que cuides tu salud. Regresamos.
La cirugía de la obesidad está rodeada de muchas verdades y de algunos bulos. Con frecuencia estos bulos carecen de fundamentos científicos sólidos, ya que están difundidos por personas sin suficientes conocimientos y en base a opiniones personales. Existen varios mitos alrededor de este tipo de cirugía. Sin embargo, está comprobado que la cirugía bariátrica está indicada en obesidad grado 2 y grado 3 para obtener pérdidas de peso adecuadas en consonancia al exceso de peso existente. La cirugía por laparoscopía para tratar la obesidad supone un abordaje mínimamente invasivo que permite reducir las molestias de la operación y acelerar la vuelta a la normalidad. En muchas ocasiones, las personas vuelven a sus viejos hábitos alimenticios, aumentando la frecuencia de la ingesta con picoteos y con mayor número de calorías, pero tras la intervención, debe mantenerse un cambio de estilo de vida con alimentos saludables y actividad física para conservar el peso perdido. Para evitar reganancias de peso o pérdidas de peso insuficientes tras la cirugía de la obesidad, es fundamental acudir a un centro especializado en obesidad. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Y bueno, a mí me da mucho gusto estar hablando de este tema que es muy importante y que hoy en día, déjenme decirles además, para usted que nos está viendo, que hoy en día es el diagnóstico y la cirugía número 1 en turismo médico a nivel mundial, la cirugía bariátrica. Entonces estamos hablando de una cirugía que se maneja en todo el mundo y que es la primer causa de la gente que viaja de un país a otro para poder hacerse este tipo de procedimientos. Y bueno, les dejé 3 preguntas en el aire, que yo sé que no se las puse tan sencillas, pero de eso se trata precisamente este programa, de sacarles todo el provecho para que, a sus conocimientos obviamente, para que la gente que está atrás, allá, viéndonos en su dispositivo móvil, en su televisión, a través del sistema michoacano de radio y televisión, pueda saber todo lo relacionado con la cirugía y no nada más lo que se comenta en redes sociales. ¿Quieres empezar, Joseph? Claro que sí. Pues bueno, una de las preguntas era si era muy riesgosa. Ya lo había platicado hace ratito el doctor Luis. Actualmente la cirugía bariátrica es muy segura. Se equipara en seguridad como una cirugía de vesícula, una colecistectomía laparoscópica, y es la cirugía que más frecuente se hace a nivel mundial, una de las más frecuentes, la cirugía de vesícula. Entonces es equiparable tan segura una cirugía bariátrica a una cirugía de vesícula, siempre y cuando se haga con cirujanos con entrenamiento en cirugía bariátrica, que tengan una certificación. En este caso el equipo cuenta con personal certificado por el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Eso nos da esa, de cierta forma, garantía de seguridad. Cualquier cirugía es riesgosa, sabemos. Sin embargo, hay que disminuir estos riesgos en la mayoría de lo posible. Por eso es la evaluación antes de la cirugía, en consulta con el equipo multidisciplinario, para disminuir estos riesgos cada vez más, ¿no? Utilizamos ya dentro de quirófano medidas preventivas para trombosis en piernas o coágulos en piernas, la deambulación temprana, todo el equipo multidisciplinario con la finalidad de garantizar esta seguridad. Entonces es muy segura la cirugía bariátrica, tanto que lo comentábamos hace rato, el paciente se opera en la mañana, en la tarde está caminando y al otro día se va de alta. Sí, tomando Entonces líquidos. es un mito eso de que es muy riesgosa en comparación con otras cirugías. O sea, completamente es falso eso. Sí, falso, Ok, falso completamente. perfecto. Luis, y sobre los costos, a ver, ¿qué me puedes decir? Este más ¿Quieres contestar difícil. esa o Sí. la otra y seguimos con los costos ahora? Fíjate, los costos también han cambiado mucho. O sea, antes los cirujanos bariatras eran muy poquitos en el país y los cirujanos que las realizaban pues eran 1 o 2, entonces los costos eran sumamente elevados. Sí. En la actualidad, a partir de que empezó la certificación y que cada vez se hacen más cirugías de este tipo, pues los costos han disminuido. Sí. Y la otra cosa es que no son cirugías inaccesibles. Normalmente la historia del paciente que llega con nosotros es pacientes que han utilizado todo tipo de dietas, medicamentos, masajes, acupuntura, muchos medios para tratar de bajar de peso que si lo sumamos a lo largo de los años ya se hubieran operado 2 veces. Y lo dices bien, te voy a interrumpir porque hay unas dietas que ya se las mandan por internet y que desde España yo escucho y que me dicen las pacientes, yo ya, ¿has tomado algo para
bajar de peso, sobre todo por las cuestiones de los riesgos, y me dicen, sí, estoy siguiendo una dieta y tomando X medicamento. Me la mandaron desde Barcelona. ¿Y cuánto te cobraron por esa dieta? Y me dicen, $200 cada vez que me dicen. O sea, que les dicen qué comer, no sé si cada mes o qué. $200, pues ya le van sumando a ese tratamiento largo que llevan y que no han logrado hacer nada, ¿no? Y ahora también es muy común que les digan, te vas a tomar esta dieta más estas pastillas que no les dicen qué son, se las ponen en un frasco y normalmente son derivados de anfetaminas. Ajá. Entonces, son inhibidores del apetito, las anfetaminas. Exacto, y aceleran un poco el metabolismo, entonces, pero son medicamentos que cuando los suspende, pues vuelven a reganar peso. Sí. Y entonces el paciente se frustra y va con otro intento y con otro intento. Y entonces le van sumando gastos así, a lo mejor no es lo mismo desembolsar en una sola vez la cirugía, pero la cirugía bariátrica en la actualidad no es muy costosa. Bueno, yo les quiero confesar que este tipo de procedimientos que ustedes hacen, y yo le quiero decir al público, lo hacen aquí en el hospital, y que además existen ya precios muy accesibles. Ya hay convenios entre los médicos que trabajamos aquí con el hospital, precisamente para hacerle un poco más accesibles los costos, de que también a veces los hospitales pareciera que son inalcanzables los costos de un hospital de estas características. Entonces, definitivamente no son inaccesibles. O sea, ya con mucha gente lo puede tener. Sí, y sobre todo, también otra cosa que es importante mencionar es el tiempo de la cirugía. O sea, una manga gástrica pues dura 1 hora. Sí. Y un bypass gástrico dura 2 horas. Okay, o sea, entonces eso hace que el uso de medicamentos anestésicos sea muy poco y eso los costos los hace muy accesibles. Sí, y te voy a hacer una pregunta relacionada con los costos. ¿Esto entra en las pólizas de gastos médicos mayores? Sí. ¿En la mayoría de las aseguradoras? No en la mayoría, sí en algunas, y piden ciertos requisitos. El principal es que tengan más de 40 de índice de masa corporal, pero sí ya cada vez con más frecuencia las aseguradoras están cubriendo este padecimiento, porque es una enfermedad. Antes no la veían como enfermedad y por eso no la cubrían, pero ya actualmente sí. Ok, y eso es una excelente noticia, porque mucha gente que ve nuestro programa pues tiene una póliza de gastos médicos mayores y que a lo mejor nunca la ha utilizado porque nunca ha tenido un accidente, una enfermedad, pero en este caso es un padecimiento, se considera como una enfermedad y pues lo puede cubrir a través de su póliza de gastos médicos, que bueno, le puede dar mucha utilidad si es que tiene muchos años con ella y nomás pagando y que no le ha sacado la utilidad. Josep, te toca la tercera pregunta. Sí. Cuéntame. Bueno, la última pregunta era si el paciente tenía que llevar algún manejo después o si tenía que tener ciertas, alguna rutina o algún manejo después del procedimiento bariátrico. Bueno, yo retomando un poquito lo que decía Luis, primero es que el paciente quiere operarse. Una vez que se opera el paciente, ya llevó todo el manejo preoperatorio, después de la cirugía sigue un proceso posoperatorio. Uno es la dieta posoperatoria. El primer mes es como un poquito más laborioso porque se lleva una dieta especial, líquida, luego papilla, luego dieta picada, luego dieta ya normal, bien masticada. Habrá algunos alimentos que el paciente al inicio no deberá consumir, no tanto que no pueda consumirlos, sino que no debe de consumirlos porque puede sentir algunas molestias, como está recién hecha la cirugía, está inflamado todos los tejidos, entonces puede vomitar fácilmente. Es una progresión. Aproximadamente son los primeros meses donde ya el paciente se adapta a un nuevo estilo de vida. No es magia tampoco la cirugía. Recordemos que la cirugía bariátrica es una forma de ayudar al paciente a perder peso, pero no es magia tampoco. Yo siempre les comento, 70% podríamos decir que es lo que le ayuda a la cirugía y también ese 25-30% depende del paciente. ¿De qué depende? De hábitos alimenticios. Va a comer muy poco el paciente al principio, pero ese poco alimento tiene que ser de calidad. No es lo mismo que ese alimento sea de muy mala calidad y alto en calorías, el éxito no va a ser como queremos. En lugar de perder los 40 kilos a lo mejor que requiere perder el paciente, a lo mejor perderá 30, ¿no? Si se aplica en la parte que le toca al paciente junto con el manejo multidisciplinario de psicología y nutrición, el éxito pues va a ser mayor. En cuanto a ejercicio, sabemos que el ejercicio no es lo principal que ayuda al paciente a perder peso. Lo principal siempre es la forma de alimentación. Entonces, si primero hay una buena alimentación, unos buenos cambios en estilo de vida en cuanto a calidad y cantidad de alimentación que está ayudado por la cirugía,
y a eso le agregamos 1 mes y medio, 2 meses después de una cirugía bariátrica que empiece a hacer alguna rutina de ejercicio o actividad física, progresivamente le vamos a dar ese plus al paciente para que siga perdiendo peso, genere músculo y los beneficios múltiples que tiene el hacer ejercicio, ¿no? Entonces, lo ideal de la cirugía bariátrica es que entienda el paciente que es un cambio total de estilo de vida para bien. Ok, pues bueno, ahí están las respuestas de las preguntas que dejamos en el aire. Luis, fíjate que cuando platica uno con los pacientes que llegan a la consulta de tu servidor, de repente les menciono de una cirugía bariátrica, casi a la mayoría de los pacientes que traen un sobrepeso se los comento. ¿Por qué? Porque yo sé que el internista, lo primero en la valoración, le va a detectar el sobrepeso, la obesidad, y le va a decir que no si trae un grado de obesidad, aunque sea grado 1. Pero la pregunta va dirigida a lo siguiente. ¿Cuánto tiempo después de que se opera, del procedimiento que tú ya le elegiste al paciente o a la paciente, cuánto tiempo logra esa meta que tú con ella se establecieron o con él en promedio? Sé que hay variantes y que hay diferentes factores, pero ¿cuánto tiempo dura en llegar a esa meta que se establece? Bueno, los resultados en cirugía bariátrica se miden en cuanto a la pérdida del exceso de peso. En términos muy generales, si a un paciente le sobran 40 kilos, estamos hablando que aproximadamente en 8 meses pudiera estar perdiendo esos 40 kilos. Okay. Y esto es, el primer mes es cuando el paciente va a bajar como más cantidad de kilos, más por el tipo de dieta que lleva los primeros meses, como decía Giuseppe. Después, la pérdida de peso se hace más constante y conforme se va acercando a su peso ideal, la pérdida se hace más lenta. Pero más o menos estamos hablando que en 8 meses llegan a su peso ideal. Eso es muy importante porque la paciente que ya llegó, que está buscando otra cirugía, de repente puede empezar a calcular, a ver, pues sí, me voy a hacer la y en tanto tiempo estoy haciéndome la otra cirugía. Pero yo sé también que muchas de esas pacientes, Luis, y se los confieso, Giuseppe, muchas de esas pacientes ya no regresan al consultorio de cirugía plástica. ¿Y sabes por qué ya no regresan? Porque encontraron lo que andaban buscando en la cirugía plástica, lo encontraron en la cirugía bariátrica. Y después dicen, bueno, tengo algo de flacidez, pero pues me voy a poner a hacer ejercicio, como decíamos, voy a cambiar hábitos de vida o ya los cambiaron. Y pues creo que estoy ya como quiero, no me preocupan otros detalles. Por eso se los comento, porque muchas veces andan buscando en el lugar inadecuado la solución a su problema de salud. Y bueno, ahí es donde entra la ética del médico, de cuándo saber, ¿no? O que dices tú, a esta no la debo de operar, ¿verdad? Y eso funciona para todas las especialidades. ¿Cuándo no operar? No se vaya, está cada vez más interesante los temas de cirugía bariátrica. Regresamos aquí a su programa Consulta Médica. No se vaya. Para hacer las cirugías utilizamos un equipo de última generación. La cámara la podemos colocar adentro del trocar y es la manera más segura de empezar la cirugía. Quitamos el intestino para evitar lesiones. Para no funcionarlo. Ese trocar tiene una navaja en la punta. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a cortar el estómago, a crear lo que se llama el pouch, que es el estómago chiquito. Esta es la engrapadora que utilizamos para empezar a recortar el estómago. Esto lo que hace es que primero va a engrapar de los dos lados, tanto aquí como acá, y luego ya lo corta. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es contar el intestino. Vamos a ver la gasa allá. Cambiamos la mano. Tenemos que dejar acomodo bien para que haga. Aquí podemos medir cuánto es el tamaño de la unión. La grapa mide 6 centímetros, entonces 6, 5, 4. Y la vamos a dejar de 2 centímetros y medio más o menos. Es muy segura
Cuando se hace con todo lo necesario. Como han visto, pues el monitor se ve muy bien, el anestesiólogo es muy bueno, somos 3 cirujanos bariatras, entonces todo eso hace que la cirugía sea muy segura, el tiempo de cirugía sea rápido. En 4 horas se pasa al sillón, a las 7 de la noche más o menos se empieza con algo de hielo, mañana empieza con dieta líquida y mañana se va a su casa. Con esto ya terminamos la cirugía. Si se fijan, somos un equipo, ¿no? Lo que platicábamos con el doctor Lira. Todos somos cirujanos bariatras certificados. El doctor Ramón Valencia, cirujano bariatra. El doctor Luis de la Puente, también cirujano bariatra. Su servidor, doctor Giuseppe Briceño, cirujano bariatra también. Los 3 certificados, el doctor Alfarito, o Alfaro, Horacio Alfaro. Cardio, anestesiólogo. Berenice, que es nuestra brillante enfermera quirúrgica y encargada del equipo también. No sé si ya salieron las... No, ya listo. Está Chayito. Chayito también, que está circulándonos aquí en la cirugía. Y ya con eso terminamos la cirugía. Agradecemos la atención. Por habernos acompañado. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Existe disfunción eréctil cuando el hombre es incapaz de conseguir la suficiente rigidez del pene, que permite una penetración completa, que dé lugar a un orgasmo, resultando una relación sexual satisfactoria. Esta incapacidad se tiene que manifestar de forma persistente para poder considerarlo como una alteración. La edad es el factor de riesgo más importante para padecer disfunción eréctil de cualquier grado y a más edad, mayor severidad del proceso. Las personas que han sido tratadas quirúrgicamente por cáncer de próstata, colon o recto también pueden padecer disfunción eréctil. La disfunción puede ocurrir repentina o gradualmente. Algunos hombres pierden lentamente la firmeza de las erecciones o la duración de las mismas. En otros casos, especialmente cuando se debe en gran parte a factores psicológicos, el problema puede ocurrir de manera imprevisible y puede mejorar en cualquier momento. A pesar de las dificultades con las erecciones, pueden seguir teniendo orgasmos normales y eyaculaciones sin una erección completa. Bueno, pues ya estamos aquí después de haber visto esta cápsula sobre el tema del día de hoy. Y bueno, les voy a presentar a nuestro invitado, que es un gran amigo además de todo el prestigio académico que tiene, y que es Arturo Cepeda Aguilar. El doctor es orgullosamente nicolaíta. Hizo su licenciatura aquí en la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez. Después hizo la especialidad de cirugía general en la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Posteriormente, en el ICEMIM, en Toluca, Estado de México, hizo la especialidad de urología y tiene una subespecialidad que hemos dicho ya en otros programas que está mal el término porque es una supraespecialidad o una superespecialidad. Pero bueno, en el ambiente médico decimos subespecialidad de endourología. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Bien, excelente aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Dar a conocer un tema tan importante y de tantas preguntas, mitos y cosas que dicen al respecto. Sí, bueno, pues ya les comenté y si nos acaba de sintonizar, disfunción eréctil, el tema del día de hoy, un tema que da para mucho, que tenemos muchas preguntas de la gente que está interesada en saber sobre este tema. Y bueno, de comentarle que recomiende que vean el tema a través de nuestras redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, YouTube, Instagram, Facebook, estamos en todas las redes sociales. Y bueno, comparta esta información, por favor. Pues nuevamente bienvenido. Gracias, doctor. ¿Qué es la disfunción eréctil? ¿Cómo se define de manera científica este problema? Y después me gustaría que nos dijeras cómo lo manifiesta la gente, o sea, cómo lo define la gente, porque puede cambiar la terminología, ¿no? Sí, pues la disfunción eréctil es parte de un trastorno o de una serie de trastornos disfuncionales sexuales.
La disfunción es solo uno de ellos. Existe también la eyaculación precoz, que es como el número 1 en frecuencia. En segundo lugar está la disfunción eréctil. En tercer lugar está la disfunción prolongada, que es lo contrario a la la eyaculación precoz. Y en cuarto lugar está la impotencia sexual. Entonces, la definición son cosas diferentes, pero comparten el mismo espectro y más o menos el mismo estudio. Para fines prácticos y de una definición en general, es la incapacidad de lograr erecciones que sean lo suficientemente placenteras para quien las experimenta y también para las parejas o parejas sexuales con las que se tenga interacción. Sí. Este problema, ¿cómo se reporta en las estadísticas? ¿Afectas qué grupos de edad? ¿Qué factores pueden influir en la presencia? Yo sé que es multifactorial. Claro. Yo lo entiendo, como soy médico, lo entiendo, pero que nos puedas orientar. Grupos de edad, factores, cuestiones, creo que hasta culturales, pero tú sácanos de esas dudas, por favor. Bueno, pues de verdad que hay cifras alarmantes en torno a la disfunción eréctil. Lo que dicen los artículos más modernos, que son artículos que se hacen sondeos, usted lo sabe, a través de todo el mundo, el 50% de los hombres mayores de 40 años tienen algún grado de disfunción eréctil. Desde luego que hay grados de disfunción eréctil y hay escalas para evaluar esa parte. Pero tal cual es una cifra bastante alarmante. Y muchas veces por miedo, por temor, por el qué dirán, no acuden con el médico que es el encargado de diagnosticarlo y tratarlo, que es el urólogo. Vamos más adelante a hablar sobre el especialista y por qué es importante llegar con el especialista para cualquier tema de salud, pero en yo creo que es de los principales. Ahora bien, entre los factores que existen que pueden predisponer este problema o este trastorno, que es la disfunción eréctil, ¿cuáles son los más comunes? Porque decíamos que es multifactorial, ¿no? Es multifactorial. Bueno, como usted lo platica, el urólogo es quien lleva la batuta de esto, pero la Asociación de Cardiología, los cardiólogos tenemos mucho contacto con ellos en ese sentido, porque hay factores de riesgo bien establecidos. El principal, pues obviamente, es la edad. Hombres mayores de 65 años de edad tienen mayor riesgo de tener disfunción eréctil. Pacientes con hipertensión, diabetes, tabaquismo, son como los factores que detonan que haya disfunción eréctil en cualquier grupo de edad, pero sobre todo en esas etapas de la vida. Y en proporción con las etapas de la vida, en tu consulta, ¿tú cómo lo ves más frecuentemente? ¿Sí está dentro de esas estadísticas mundiales mayores de 40 o también ves gente con disfunción eréctil muy joven? La realidad es que veo gente con disfunción eréctil muy joven. O sea, hay gente de 18 años o antes de 20 años que llegan al consultorio pues preguntando por esa incapacidad para tener erecciones satisfactorias. Claro que el estudio en ese tipo de pacientes pues, tiene que ver más bien con las causas de la disfunción eréctil. En ese caso en particular, la mayoría es por origen psicológico, psicógeno. Obviamente, al avanzar los años, diferentes situaciones fisiológicas condicionan que, número uno, baje la testosterona, se produzca menos testosterona y obviamente aparezcan enfermedades crónico-degenerativas, como son por excelencia la hipertensión y la diabetes. Hay que recordar que los mexicanos, pues casi por herencia, tenemos diabetes, tenemos un amplio margen de pacientes diabéticos y pues con una tasa importante de disfunción eréctil. Por el problema hay que recordar la microangiopatía, o sea, es decir, la lesión a las venas pequeñas y a las arterias pequeñas, además de todo lo que conlleva la diabetes, que pues obviamente los sinusoides que tiene el pene, los cuerpos cavernosos, se ven afectados directamente cuando hay alguien, sobre todo con una enfermedad crónico-degenerativa no bien monitorizada y no bien controlada. De ahí la importancia de que el tratamiento, así como es multifactorial, pues sea abordado de manera integral, como muchos de los problemas hoy en día que estamos volviendo. No sé si recuerdas, tú eres joven, pero por lo que has estudiado, que antes la medicina era como que el médico era el que empezaba a tratar al paciente, era el que lo llevaba. Y no se compartía el tratamiento con otras, no se veía de manera integral. Y estamos ahora
completamente es lo extraordinario de la conducta médica y de la ciencia médica, ¿no? Así es, de acuerdo. Esta es una enfermedad que, como pues en su campo también, tiene que ser multidisciplinario. O sea, digo, el urólogo es quien lleva la batuta en el tratamiento, pero no por eso no ocupo de un internista, de un cardiólogo, de alguien que tenga una especialidad en nutrición. Incluso el manejo psiquiátrico y psicológico están plenamente demostrados que tiene beneficios en todo esto. Y pues basta remontarnos a las causas de disfunción eréctil. La principal pues es la causa psicógena. Enseguida viene la causa endocrinológica. Y en tercer lugar, hay causas totalmente bien establecidas al estrés, la ansiedad, la depresión y todos los trastornos de distimia que existen en una sociedad como la nuestra, que anda a prisa y todo este asunto. Entonces, pues hay que echar mano de todos los especialistas y de los compañeros. Tiene que ser manejo integral. Ahora bien, para este tema, cuando alguien llega contigo, de repente no es tan común, por lo que vamos a oír en las preguntas que ya tenemos aquí, que la gente perciba que es con el urólogo, como que ni siquiera con un especialista en especial. Así es. Valga la redundancia, como que se va más a la farmacia a automedicarse por lo que oye en la publicidad. Pero mi pregunta, ya lo abordaremos allá en el apartado, pero mi pregunta específica es, cuando llegan contigo como urólogo, ¿cómo abordas esto? ¿Haces una historia clínica completa? ¿Qué es una historia clínica urológica? ¿Qué preguntas haces para ese paciente que ya viene con algún problema y que viene pensando en que trae una disfunción eréctil? Como en la mayoría de los historiales clínicos y de los historiales médicos, tenemos que tener una serie de preguntas exhaustivas, ¿no? No porque sea un joven como el que platicamos de 18 años, pues yo ya me salto todo lo básico. El historial básico que se requiere para tratar la disfunción eréctil requiere precisamente de las preguntas, o sea, qué tan satisfactorias son las relaciones sexuales, cuántas veces suceden a la semana, la rigidez del pene, en fin, una serie de preguntas, una exploración física muy completa, muy completa, a ver si hay algún problema en algún testículo, si los testículos están descendidos, si el pene tiene alguna deformidad. Todo esto es importante detectarlo, valorar si no hay alguna enfermedad ahí subclínica. Todo eso es parte del interrogatorio general que se hace en la historia clínica. Después de eso, lo que siempre hacemos son unos test que como usted sabe, nos ayudan mucho a encasillar al paciente en algún grado de disfunción eréctil. El más conocido es uno que se llama IEPS, que es para la potencia sexual. Se encuentra en cualquier página de internet y ahí son 15 preguntas que precisamente exploran la rigidez del pene, cuántas veces a la semana sucede, si es satisfactoria o no la eyaculación, en fin, son 15 preguntas y con eso se da una puntuación. ¿Y eso lo haces en la consulta? Eso se hace en la consulta. A los pacientes. Eso se hace en la consulta, sí. Yo les reitero que cada semana tenemos este programa de salud con especialistas de la talla del doctor Arturo Cepeda Aguilar, urólogo, y decirles que hay que cuidar su salud y siempre hacer caso de lo que nos dicen los especialistas. Yo soy Martín Lira, lo espero la próxima semana. Soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó